diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz. Aquí estamos en un nuevo programa de Frecuencia Hertz, el podcast de la diputada Carmen Hertz. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida a su espacio político comunicacional. Hola, muy bien, muchas gracias. Saludos a todas las auditoras y los auditores que nos están escuchando. Hoy día también nos acompaña un habitual de este espacio, de este podcast, el presidente ejecutivo de Senda, político, economista, que lleva años ya denunciando lo que es el fraude de la AFP. Manuel Riesco, bienvenido a un nuevo programa de Frecuencia Hertz. Muchos saludos y a los auditores y auditoras de Frecuencia Hertz. Un agrado estar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, estamos acá, este es un especial del proceso constituyente, de una serie de programas que estamos haciendo. Estuvimos hace poco con Fernando Atria, hablando de lo que iba a ser las elecciones de abril, y la idea es ir como entregándole contenido a este proceso constituyente que esperemos sea lo que vaya a definir a los próximos candidatos, ¿no? ¿Qué propuestas hay para esta nueva Carta Magna que el pueblo chileno en su mayoría abrumadora salió a aprobar el pasado octubre? Uno de los temas importantes que salen siempre a la palestra junto a otros, ¿no? Muchos otros, es lo que tiene que ver con la recuperación de los recursos naturales. ¿Por qué es tan importante recuperar los recursos naturales y que eso quede escrito en la nueva Constitución, Manuel? Desde el punto de vista social, político e histórico, no existe cambio constitucional más relevante que este para Chile y su pueblo. ¿Por qué? Porque en primer lugar restablecerá las sanas bases del moderno régimen de producción, terminará con la hegemonía de los grandes rentistas en la élite y sentará así las bases para la democratización auténtica del país. En Chile manda quien tiene la renta de los recursos naturales y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de nuevo sistema de producción de ninguna cosa mientras el Estado no recupere eso, que hoy día está en un puñado de empresas. 10 empresas son dueñas del subsuelo de Chile, el 100%, desde Rancagua al norte. El 100%. Entonces, eso hay que terminarlo, porque eso pertenece al Estado, la renta de esos recursos pertenece al Estado y la democracia lo necesita porque el que tiene el control de esos recursos manda en Chile. Yo creo que el economista Manuel Riesco ha sido muy claro en el tema de la recuperación de los recursos naturales, porque los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales es lo que produce la renta, ¿no es cierto? Ya. Y en los países, a nivel global, los recursos naturales, por ejemplo, los hidrocarburos, pertenecen al Estado. Y cuando hay alguna proporción, siempre mínima, que pudiera estar siendo explotada por privados, el Estado recupera la renta a través de impuestos muy altos, de que se llaman, en el caso de los recursos naturales, en el caso del cobre o del litio, qué sé yo, royalty. Y eso en Chile es exactamente lo contrario. O sea, aquí el cobre que fue nacionalizado durante el gobierno de Salvador Allende por la unanimidad del Congreso, hoy a través de el artilugio que es la ley de concesiones mineras, se ha entregado a un grupo de transnacionales, una parte muy importante, y que esas del cobre y esas transnacionales pagan una miseria de royalty.
Por lo tanto, la recuperación de los recursos, tal como ha señalado el economista Manuel Riesco, es fundamental para que el Estado, el pueblo, recupere la soberanía que le es propia. Los recursos naturales son del Estado y se termine con esta élite rentista, ociosa, parasitaria, que es la que en el fondo, y no solo en el fondo, sino también en la forma, es la que ha impuesto la dominación en nuestro país a partir del 11 de septiembre de 73 en adelante. Entonces, según un poco lo que yo voy entendiendo, así simplificando, hay como dos factores como muy relevantes en la recuperación de los recursos naturales y que queda así escrito en la nueva Constitución. Hay un factor político y hay un factor también económico. El factor político significa terminar con esta élite rentista que ustedes señalan, que de alguna manera manda en este país, y darle paso a capitalistas de verdad que en reglas justas, digamos, activen la producción y modernicen también la economía de nuestro país, porque entendemos que seguimos siendo un país extractivista, y de alguna manera dinamizar que no solo se extraiga el cobre, sino que se funda y en fin, y se genere valor agregado en una serie de otras labores. En el tema económico, ustedes hablan de recuperar para el Estado los recursos naturales que son de propiedad de todos los chilenos. Yo creo que eso lo entiende la gran mayoría y nadie se explica por qué no es así, cuando ya el gobierno de Frei Montalva y el gobierno de Salvador Allende, o sea, hace más de 40 años, se lograron nacionalizar esos recursos. Pero la pregunta que surge, y que ahí yo creo que hay cierta, no sé si dilema, pero incertidumbre, es: ¿el Estado será capaz de explotar esos recursos naturales con eficiencia? ¿O es posible que el Estado tenga la propiedad de estos recursos y ya hay una explotación mixta, una explotación privada, por ejemplo? Mira, en esto hay que seguir la sana doctrina económica que es universalmente aceptada por todos los países del mundo. Los recursos estratégicos, y los principales los ha mencionado la diputada, los hidrocarburos, son de propiedad del Estado en el 100% de los países del mundo, incluido Chile. Pero en el caso de los hidrocarburos, el Estado explota directamente el 80% de los recursos estratégicos de hidrocarburos con empresas del Estado. ¿Y eso por en qué? el mundo. Porque si no se lo hacen. Eso en el mundo. En el mundo, güey. Yeah. Incluidos todos los países de Europa, excepto el Reino Unido, incluidos, digamos, todos los países. Imagínate, el 80% de los recursos. Y en Chile, pero estamos capacitados, el Estado, un Estado como el que existe actualmente, un Estado subsidiario, un Estado que no es especialista, ¿tendrá esa capacidad de hacerlo? Pero el Estado chileno es uno de los estados más capacitados en el mundo para hacer esto, a diferencia de lo que pasaba en 1971, porque tiene una empresa, la Codelco, que es la empresa de cobre más grande del mundo, pues. Entonces, lo que hay que hacer es recuperar estos recursos, es derogar la infame ley de concesiones mineras, y en el caso de los que están siendo explotados, efectivamente, como dices tú, se puede, como lo hizo Bolivia o como lo hizo Brasil, llegar a un entendimiento con ellos. La Escondida, por ejemplo. La Escondida ha hecho algo ahí para explotar esa mina, ¿no es cierto? Ha establecido ciertas maquinarias, ciertas cosas que le pertenecen naturalmente a Escondida. Ahora, ellos pueden aportar eso eventualmente a una empresa conjunta, pero donde la mayoría y el control lo tenga Codelco, que es dueño de lo fundamental, pues. Porque lo fundamental no son esas maquinarias que por lo demás están completamente depreciadas. Lo fundamental es lo que está debajo, pues. Y eso le pertenece a Chile. Entonces, ¿qué es lo que aporta Codelco? Lo que está debajo. ¿Qué es lo que aportan ellos? Unas maquinarias que están encima que se pueden reponer fácilmente por lo demás. Y comprar en cualquier parte. ¿Y a ellos qué les interesa? Lo que les interesa en general a estas empresas es tener acceso al recurso. En otras palabras, que parte de lo que se produce, ellos tengan la posibilidad de contar con ese recurso. Y eso efectivamente es perfectamente posible.
Pero ¿quién tiene que explotar toda la gran minería? Codelco, pues. En asociación o no con estas otras empresas. Y asimismo Ahora, estamos hablando del litio, por ejemplo. En el caso del litio es el único que no está sujeto a concesiones, pero resulta que el gobierno pasado, contra la opinión de la Comisión del Litio, donde está establecido este mismo principio con las mismas letras, y lo que yo les dije acá y les repetí, está leído del informe del litio, que es un informe del Estado chileno. Es decir, aquí no estamos hablando de mi gusto o de la opinión de Senda, no, estamos hablando de lo que hay que hacer para tener un país efectivamente moderno. Pero actualmente el litio, la explotación del litio está en manos de Ponce Lerú. Esa es la realidad hoy día, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se lo entregaron en el gobierno pasado. Le reiteraron, los gobiernos de la concertación. Le entregaron esto a Ponce Lerú mediante unos contratos que se vencían en el gobierno pasado, y por eso la presidenta Bachelet, que quería recuperar esto, ella, nombró la Comisión del Litio. La Comisión del Litio, por unanimidad, estableció que no se podían entregar nuevas concesiones, sino a empresas controladas por el Estado. ¿Y qué es lo que hizo? Digamos, ese mismo gobierno, bajo la presión de todos los agentes neoliberales en ese gobierno, ¿qué es lo que hizo? Le extendió nuevamente el contrato no sé cuántos años para adelante, contra la opinión de la opinión unánime de la Comisión del Litio. Entonces, imagínate, es decir, eso es lo que hay que cambiar. Ahora, y eso hay que recuperarlo. Y, por ejemplo, para derogar la ley de concesiones mineras, inmediatamente hay que también cambiar las cosas que puso el pinochetismo en su constitución respecto al derecho de propiedad. Por ejemplo, hay que restablecer la función social de la propiedad. Mira, en la propuesta que ha hecho Senda, que la presentó en el Senado, y la presentó, están ahí en el sitio Senda, está el video de la presentación en el Senado, está el documento completo, artículo por artículo, lo que hay que derogar, lo que hay que cambiar, lo que hay que restituir para resolver este problema en la nueva Constitución. Y yo repito, no hay cambio más importante que este. Hay personas que quieren llevar la discusión de la Asamblea Constituyente a que si aquí va a ser sistema parlamentario, sistema presidencial, si va a ser regionalista o va a ser centralista, si va a ser... Hay un montón de cosas en los cuales quieren llevar la discusión, que son temas importantes, interesantes, pero no hay ninguno más importante que este. Y este justamente el que quieren dejar afuera. Y por lo tanto, lo primero que hay que preguntarle a cualquier candidato es si está por recuperar el cobre o no. Esa es la clave. Porque en lo demás son opiniones. Nos podemos poner de acuerdo, a uno le gustará más una cosa, a otra, ni un problema. Pero en esto hay que sacarlo adelante. Esto es lo principal. Diputada. Sin duda, este es el corazón de la propuesta constituyente para la nueva Constitución, es el corazón. Porque esto cambia el modelo. Cambiamos del modelo económico neoliberal. Y esto, a ser el corazón de lo que va a ser debe ser la nueva Constitución para tener un país efectivamente democrático y una economía moderna, constituye también la agenda principal de cualquier intento de unidad. Nosotros estamos disponibles para la unidad en torno a una agenda antineoliberal de cambio del modelo, en que esto es central, como lo dice el economista Riesco. No, central no es si el régimen presidencial va a seguir siendo presidencialista o vamos a ir a un semipresidencialismo o un parlamentarismo. Eso son, como se señalaba, opinión y son temas. Este es el tema central. Esto es lo que te cambia el modelo. Esto es lo que te transforma un Estado subsidiario en un Estado garante de los derechos sociales y económicos, que hoy no son derechos en la práctica, sino que son bienes de consumo. Entonces, esto va muy ligado a cuando se arguye y se insiste en la unidad, como si nosotros no estuviéramos por la unidad. Estamos por la unidad
de quienes están en torno a una agenda antineoliberal. Ese es el centro de la unidad. Y diputado, ¿y cómo usted ve en la oposición, en las diversas oposiciones? ¿Hay unanimidad en torno a este tema que tiene que ver con, bueno, usted le dice antineoliberal, pero podemos decirle también recuperación de los recursos naturales para cambiar el modelo, en recuperar el cobre, en recuperar el litio, en abolir el código de agua? ¿Usted cómo ve la situación política actual? A ver, son dos cosas. La realidad, digamos, de la ciudadanía o pueblo es que hay, yo diría, una mayoría abrumadora por el cambio del modelo. Eso es sin duda alguna. Eso es sin duda alguna. Ahora, en la dirigencia política, yo creo que también es mayoritario el anhelo del cambio del modelo. Pero sin embargo, no, en la derecha, ¿para qué decir? ¿No es cierto? La derecha está cuadrada con la agenda neoliberal, cuadrada. Yo no veo que tengan mayores disidencias. La llamada incluso derecha liberal es completamente neoliberal, de liberal tiene bastante poco. Bueno, y en el lado de la centroizquierda, por así llamarla, a mí me parece que hay sectores que están pegados todavía al modelo neoliberal y que se expresa políticamente en muchas cosas. Se expresa en este cacareo acerca del acuerdo, del consenso, de que necesitamos consenso. Yo no entiendo a qué consenso se refieren. Esta impronta neoliberal de algunos sectores de la llamada oposición o de la centroizquierda, que existen los sectores neoliberales, por algo administraron este modelo en los últimos 30 años en todos los gobiernos de la concertación, además se ha expresado ahora, por ejemplo, en el temor que le tienen a que la movilización social sea un elemento de presión para la Convención Constitucional. Como si esto fuera realmente algo, pero prácticamente criminal. Las reacciones que han tenido completamente destempladas de dirigentes de la exconcertación respecto a lo que señaló el presidente del Partido Comunista, el diputado Terrier, acerca de que es necesario, él lo dijo de manera metafórica, rodear a la Convención Constitucional. Eso significa que la movilización social tiene que continuar, porque es la única manera de que no nos pasen gatos por liebre. ¿Y por qué? Porque estas personas que lloriquean por esto, porque la movilización social o la presión social les parece mal, esta gente es como si no recordaran que al pueblo chileno nunca le han regalado nada. El pueblo chileno, todo desde la ley de la silla, de tener una silla donde sentarse, pasando por las 8 horas, pasando por el descanso dominical y por una serie de triunfos que hubo, fue gracias a la movilización popular. Nadie se los regaló. Y eso el pueblo chileno yo creo que lo tiene muy claro. O nos movilizamos o no nos regalan nada. Pareciera que, bueno, independiente de lo que digan algunos exdirigentes de la concertación, o incluso el llamado del presidente de su partido, diputada, pareciera que el pueblo chileno está bastante movilizado, muy interesado en este proceso constituyente y en definitiva la presión social yo creo que es inevitable. Ya para ir cerrando este programa, este especial sobre recursos naturales, yo creo que ha quedado bastante claro la posición y por qué es tan importante y por qué es el tema central en esta próxima Asamblea Constitucional. ¿Qué pasó, diputada Manuel, con el tema de los escaños reservados a los pueblos originarios y en qué está la flexibilidad para que se puedan inscribir también candidatos independientes? Como en el acuerdo de los sectores que concurrieron al llamado acuerdo del 15 de noviembre, no incorporaron en la reforma constitucional los escaños reservados, se transformó en una especie como de propuesta retórica. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en definitiva? Hoy, no obstante que la oposición siempre pidió 24 cupos extra
numerarios, o sea, no de los 155 constituyentes, sino fuera de esos 155, 24 cupos para los pueblos originarios, que es lo menos, que ya no tienen reconocimiento constitucional, nada. Bueno, de todo eso, ¿a qué llegamos? Se llegó en la comisión mixta formada por diputados y senadores, porque no hubo acuerdo, a una votación hoy día en la madrugada, en que solo por 2 votos se consiguieron 18 escaños para los pueblos, perdón, 19, porque uno es para los afrodescendientes, para los pueblos originarios, de los cuales 10 son de los 155. 10 forman parte de los 155. Y 9 serían extra, ¿ya? Escaños reservados. Y además se estableció que para la identificación de la persona que se identifica como indígena, los requisitos que le exigen son de un racismo y de una, yo diría, exigencia, para ser redundante, inaceptable. Eso es lo que se ha conseguido, que tengan que cumplir una cantidad de requisitos para que puedan de ser indígena y votar, y solo 9 escaños. Eso es lo que se logró. Sin embargo, es posible, ¿no es cierto?, esta reforma constitucional es posible discutirla, y nadie ha puesto el grito en el cielo, porque ¿cómo lo van a poner si lo dejaron fuera? Pero cuando se ha querido decir, debatamos el tema de los 2/3 también, grito en el cielo, porque estos son los debates que hay que hacer. Esto es lo que pasó con los escaños reservados de los pueblos originarios, porque lo dejaron fuera, ¿me entiendes tú? Y esto es vergonzoso, o sea, lo que ha ocurrido. ¿Y esto ya está zanjado, diputado? Se aprobó en la comisión mixta, ahora tiene que ir a la sala de la Cámara de Diputados y a la sala del Senado. Pero esto es a lo que llega, al acuerdo que llegaron, digamos, no acuerdo, porque incluso toda la derecha votó en contra de esto. O sea, fue posible ganarlo por 2 votos, en estos términos. O sea, la oposición fue retrocediendo en sus peticiones hasta esto, a llegar a 10 que forman parte de los 155 y solo a 9 que son escaños reservados reales, digamos, sobre 155, que fue siempre la exigencia de los pueblos originarios, a los cuales todos sabemos se les ha mantenido en la más, digamos, escandalosa situación, en que lo único que el Estado chileno ha logrado desplegar es siempre una política represiva, que de este gobierno se ha acentuado, pero que viene de 30 años atrás y quizás de más. Una política a la demanda política de los pueblos originarios, la respuesta es la política de la represión. Y respecto a la flexibilidad para los independientes para poder inscribirse. Bueno, eso se bajó el requisito del número de firmas. Se bajó, por lo tanto, los independientes van a poder tener, digamos, menos requisitos. Y además también, ahora, claro, los independientes, si van en una lista, es también, tienen menos exigencia. Ese es el tema, digamos, con los independientes, que como te digo, te he dicho yo siempre, los independientes son independientes entre comillas, porque yo necesito saber cuál es la propuesta constituyente que tiene el independiente para votar con él. Es un independiente que no es neutro. Hay una organización de independientes no neutrales. Pero se rebajó, por lo menos hasta ahí vamos. Hay una rebaja en el número en la exigencia del número de firmas. Y con esto ya estaría más o menos zanjado el reglamento, digamos, del proceso constituyente que viene. No el reglamento, la reforma constitucional, el reglamento, nosotros decimos que es la propia convención constitucional la que lo tiene que dictar. Pero me refiero, digamos, a la elección de los asambleístas, claro. A los cupos y a los asambleístas que van a ser electos. Bueno, con esto ya estamos cerrando el programa de hoy. Les agradecemos por estar otra vez. Manuel, muchas gracias por ser parte de este programa nuevamente. Ya lo molestaremos para otro tema relevante en esta próxima Asamblea Constitucional. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias
por haber puesto este tema. Me parece que es el tema que se elude y es el tema más relevante. Yo me alegro enormemente de que tú lo hayas traído a este programa y a los auditores y auditoras de Frecuencia Hertz. Muchas gracias, Manuel. Diputada, ¿se quiere despedir de sus auditores? Sí, me despido una vez más agradeciéndoles que nos escuchen y que, bueno, nos aporten quizás en reflexiones, preguntas, en lo que les sugiera, digamos, cómo se ha abordado este tema, o por lo menos cuál es la opinión nuestra. Y les reitero los agradecimientos por escucharnos y los agradecimientos a ti por moderar este podcast. Bueno, diputada, muchas gracias a usted y con esto estamos terminando un nuevo podcast de Frecuencia Hertz. Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz. Y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz.